Esta enseñanza de ahora es para mí muy especial. Creo que es muy importante, es un fundamento que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Y entender, porque cuando nosotros entendemos todo lo que tiene que ver, con el pecado, con el sacrificio del Mesías para salvación de nuestras almas, todo va a ser más sencillo para que podamos asimilar su santa palabra. Cómo es que las cosas que Él ha establecido a través de los tiempos, nosotros podemos identificarlas como son principios que Él ha establecido. Eso no va a cambiar, eso no cambia, y es necesario que nosotros entremos ahora sí que a estos principios que son básicos, pero que a veces como que nos acostumbramos a ellos o no se profundiza en lo que quiere decir cada cosa. Entonces esto, les pido por favor a los que vayan a ver este video, ahorita están pocos conectados en vivo, eso no importa, los que vengan a verlos a través del tiempo que estén ahí en internet, se pueda comprender, ¿verdad?, todo lo que se va a decir, y que nosotros, los de Libres para Servir, tengamos esa pues paciencia, porque vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado. Sí va a haber cosas que son nuevas, que tal vez no has visto desde esa perspectiva, sin embargo el tema es algo que ya hemos enseñado. Cuando nosotros estamos hablando de la verdad, Emet, ¿verdad? Vemos que, bueno, en estas enseñanzas hemos visto que vimos la verdad como introducción, la verdad de la verdad, ahora sí que la premura, la necesidad que hay en el pueblo de estar fundados en su verdad, en la verdad de nuestro Dios Elohim, y que también podamos ahora sí que recibir la libertad a través de la verdad que Él establece. Esto, pues creemos, ¿verdad?, que ha estado sucediendo a través de el tiempo en nuestra relación con nuestro Abba, por las obras, los méritos de Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿verdad? Y vimos también algo muy especial en esta serie, ¿verdad?, que hemos visto cuatro enseñanzas, pero son tres temas. La verdad como introducción, ¿verdad? También vimos lo que es la maldad, y había que establecer qué es la maldad. También la santidad, qué es santidad, que va relacionado precisamente con la palabra del Eterno. Vimos dos enseñanzas de santidad, y hoy vamos a entrar a este tema, ¿verdad?, que se llama la verdad del pecado, o podemos entenderlo, ¿verdad?, que qué es el pecado. Esta enseñanza es muy muy importante porque es un fundamento de la, ahora sí que perdón, aquí se me desconectó, pero no tiene importancia. Un fundamento en cuanto a la obra de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad?, para librarnos precisamente del pecado. Entonces esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo, ¿verdad?, y podamos ahora sí que dominarlo, porque tenemos que compartir las verdades que aprendemos. Muy bien, vamos a la escritura, pero vamos a orar antes que todo. Bendito Abba Celestial, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, y tú, al revelarnos tu verdad, nos haces libres por esa verdad del pecado. Gracias por ello. Gracias, Señor, porque la paga del pecado es muerte, y eso es muy claro en tu palabra, y nosotros, Señor, no queremos estar en pecado. Gracias por la obra de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por la redención tan grande, y porque nos libras de toda esa potestad de las tinieblas al no estar en el pecado. Gracias porque has sido bueno. La vida de Yeshua derramada en ese madero nos ha librado de la maldición que es por el pecado. Gracias, en el nombre de Yeshua HaMashiach, a ti nos encomendamos y te pedimos nos ayudes en esta noche. Vamos a leer, vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan, es una sola hoja.
y vamos a leer algo muy importante en esto que está fundado en la verdad. Vamos a ver, segunda epístola del apóstol Juan. Voy a leer la versión Pechita. Dice así: el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amó con firmeza, pero no solamente yo, sino todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros por la eternidad. Amén y aleluya. Yo, verdad, creo que esta carta es bien hermosa, es algo muy importante que escribe Juan, verdad, ya anciano, y escribe a la señora escogida, que la señora escogida, claro que es Israel. Y dice: gracia, misericordia y paz de parte de Dios el Padre y a Yeshua el Mesías, el Hijo del Padre, sea con nosotros en verdad y en amor. Me regocijo mucho porque encontré algunos de tus hijos que andan en la verdad, de acuerdo al mandamiento que hemos recibido del Padre. Fíjense que esta pequeña carta tiene una profundidad bien tremenda, porque hace mucho énfasis en la verdad y dice que esa verdad es de acuerdo al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te suplico, oh Señora, versículo 5, no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Y dónde habla el que tenemos que amarnos unos a otros? Pues precisamente desde el principio. El mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amarnos entre nosotros como pueblo, está el fundamento en Levítico 19:18. Sí, así es, Levítico 19:18. Y este es el amor, que andemos conforme a su mandamiento. Este es el mandamiento, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio, para que anden en él. Porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen que Yeshua el Mesías vino en carne. Este es un engañador y un falso ungido. Tengan cuidado de sí mismos, para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban recompensa completa. Todo el que comete transgresión y no permanece en la doctrina del Mesías, Dios no está en él. Fíjense qué palabra utiliza: transgresión. Todo el que comete transgresión y no permanece en la enseñanza del Mesías, Dios no está con él. Pero el que permanezca en la enseñanza, en la doctrina de él, en este está el Padre y el Hijo. Si alguno llega a ustedes y no trae esta doctrina, esta enseñanza, no lo reciba en su casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido es partícipe de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no deseo hacerlo con tinta y papel, sino que espero ir a verlos y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana escogida te saludan. La gracia sea con ustedes. Amén. Fíjense qué importante carta, y cómo en la revelación que tenía Juan les habla precisamente de permanecer en la verdad, de no transgredir, de comprender que la verdad es desde el principio y es dada por el Padre, que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que el Señor ha ahora sí que confirmado lo que ya estaba escrito, ya estaba establecido. Y su salvación tan grande, ese que nos haya comprado, ha sido con la vida, con la sangre derramada de su Hijo amado, Yeshua nuestro Mesías. Aleluya, qué bueno que es así. Ahora, vamos a entrar a esto, la verdad del pecado, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En Romanos 3:23, estos versículos de Romanos que voy a leer a continuación, pues son muy utilizados por todos nosotros, ¿sí? Por años se han predicado de ellos para que la gente venga, pues, a arrepentimiento. Vamos a ver. Dice: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. 6:1. ¿Qué pues diremos?
permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Cuando vemos todo este contexto, ¿verdad? Desde el versículo 20, dice así: por cuanto eran esclavos del pecado, era libre en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías entonces de las cosas de las cuales ahora os avergüenzan? Porque el fin de ellas era en muerte, así como lo dice, la paga del pecado es muerte. Pero ahora habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Fíjense qué tremendas palabras. Cuando nosotros vemos lo que dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim, de Dios, pues eso armoniza con lo que dice la palabra en Eclesiastés 7:20. Eclesiastés dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por más que estemos, ¿verdad? Ahora sí que haciendo las cosas correctamente, eventualmente pecamos. Entonces aquí hay algo muy importante, porque ya leímos varios versículos, ¿verdad? Y que conocemos ya de hace mucho tiempo acerca del pecado. Pero aquí es donde nosotros debemos de entrar a entender cuál es esa definición del pecado. ¿Qué es el pecado? Pues ya ahorita yo sé que muchos están recitando primera de Juan 3:4, ¿verdad? La infracción de la ley es pecado. Pero vamos a ser más profundos en esto y entender, ¿verdad?, cómo es que es el pecado. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor acerca del pecado? ¿Qué es lo que se piensa acerca del pecado? Digamos, dice, ¿pero qué es el pecado? Cuando vemos el diccionario de la lengua española, ¿sí?, del latín, ¿verdad? Pues ahí está la definición. Dice: transgresión consciente de un precepto religioso. Aquí hay algo muy especial, porque precisamente el diccionario habla de transgredir consciente de un precepto religioso. Esto no es completa verdad. Sin embargo, tiene algo que podemos aprender de ello. 2. Cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Cuando nosotros leemos las definiciones, podemos decir, bueno, sí es verdad, hasta cierto punto. Pero nosotros tenemos que comprender qué es el pecado según la opinión del Dios de la Biblia. Cuando nosotros entendemos qué es pecado según la Biblia, y nosotros estamos comprometidos al servicio con el Dios de la Biblia, nuestra manera de ver las cosas cambia. Cuando nosotros vemos que personas dicen, bueno, es que esto no es pecado, o aquello sí es pecado, vemos que muchas de las veces, ahora sí que yo no sé si sinceramente o hipócritamente, pero hablan acerca del amor, y en aras de un amor que no es bíblico, que no está considerado en la Biblia, hablan acerca de que ciertas manifestaciones de amor no podrían ser pecado porque Dios es amor. Pero es transgiversar la escritura y no darle ahora sí que el correcto significado a lo que se quiso decir. Cuando las personas han estudiado la palabra de Dios y entienden un poco acerca de, ahora sí que profundizar en las enseñanzas, tienen un poco de teología, ¿verdad? Aún lo podríamos llamar formal, ¿verdad? No sé, pueden tener una idea, ahora sí que, ¿cómo mencionarlo? Más amplia, ¿sí? Más amplia de lo que la palabra del Señor está esperando, lo que el Señor está esperando de nosotros. Esto es bien importante, porque cuando no se tiene, ahora sí que el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que Él está esperando de nosotros, podemos transgiversar lo que sí dice. Desgraciadamente, la mayoría de la gente que estudia la palabra de Dios no lo hace de una manera, pues ahora sí, a profundidad.
Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué es el pecado? Nosotros como creyentes, como sus siervos, nos interesa qué es lo que dice la Biblia que es pecado. ¿Cómo es que los escritos bíblicos, los escritos divinos, manifiestan el agrado o la reprobación de nuestro Señor a nuestras acciones? Claro que todo lo comprendemos a la luz, ¿verdad? Que ahora sí que hemos sido iluminados a través de las obras de Yeshua nuestro Mesías, ¿verdad? Ya con una libertad que tenemos en Él, ¿verdad? Porque no tenemos temor, no estamos atados ni ahora sí que tenemos la motivación por temor, sino por el amor tan grande que hemos recibido, queremos indagar y queremos escudriñar y queremos saber realmente qué está en el corazón del Eterno, en cada asunto, y todo es importante, ¿sí? Cuando vemos la escritura, que el mismo Mesías en Mateo 5:19 nos enseña acerca de que hasta lo más pequeño de la escritura, de la ley y los profetas va a ser considerado, hasta lo más pequeño. Ahora sí que en practicarlo y en enseñarlo, eso nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque a veces nos podemos dar algunas libertades de decir que esto de la escritura no es tan importante o aquello sí lo es, cuando la escritura es dada por Dios. Pero vamos a seguir con las definiciones de pecado. Dice así, vemos, ¿verdad? En un diccionario bíblico en línea, esto es lo que descubrí. Dice, un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. El término, que proviene del latín paccatum, implica la violación de normas morales y puede tener distintos grados de seriedad. Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, que aparece recogida en los libros sagrados, la Biblia. Cuando las personas violan alguno de los mandamientos divinos, cometen un pecado. La forma de subsanar este error es a través del perdón y del sacramento de la confesión. ¿Sí? Todo esto también tiene algo de verdad, ¿verdad? Claro que sí. Pero pues hay conceptos que no estamos del todo de acuerdo. Porque habla de pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. Cuando nosotros hablamos de preceptos religiosos, entendemos la religión como esos esfuerzos que hace el hombre para acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra del Señor habla de cómo es que envía a su Hijo para rescatar lo que pues ya era de Él, pues nos damos cuenta que tiene que ver con una relación personal, una relación de pueblo, ¿verdad? Con su Hacedor, con su Salvador, más que preceptos humanos religiosos para poder alcanzar algo o para poderse acercar a Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo que importa es de que vemos una definición y nosotros tenemos que tener la definición que dice la palabra de Dios. Tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado. Cuando tú tienes una opinión de algo y consideras que es bueno, ¿sí? Tú vas a actuar de acuerdo a esa ética, esa moral, esa norma que te rige, ¿verdad? Tú dices, es que esto es correcto. Pero cuando nosotros contrastamos eso con lo que dice el Dios de la Biblia que es correcto, frecuentemente no es igual, va a contradecir. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Tenemos que llegar a la conclusión de que si la palabra de Dios es veraz, que si decimos que Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor, tenemos que ir acorde con lo que Él establece en su palabra. Y vamos viendo, vamos a entender qué es el pecado, porque tan importante es que el pecado que hemos cometido para nosotros poder ser redimidos, tuvo que dar su vida el Hijo amado, Yeshua nuestro Mesías. Vamos a ver, la primera mención en las Escrituras fue en Génesis 4:7 y dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí hay algo muy importante, porque está hablando ya de la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Y Caín, se está hablando de Caín en este momento, que empieza a guardar rencor en su corazón y aún tiene el deseo de matar a su hermano Abel. De seguro ustedes ya conocen la historia, pero aquí dice, el pecado está a la puerta.
¿A qué se refería? Cuando nosotros vemos que hay pecado en Caín, ¿verdad? Y que a él se le está confrontando, entonces podemos entender que él ya tenía una instrucción y se le estaba instruyendo para que no cayera en ese pecado. Aún se le está exhortando a que él tome control y autoridad para no caer en esos pecados. Y aquí hay algo muy importante, porque en ese sentido no deberíamos de tener, ¿verdad?, tantas justificaciones por el cual estamos cayendo tanto en los pecados, sino verdaderamente asumir responsabilidad delante de nuestro Dios y verdaderamente a pedirle que Él nos ayude para no pecar, para no estar transgrediendo lo que Él establece. Vamos a ver, según el hebreo, ¿verdad? Hatá, el pecado es, lo que se pone como pecado es expiación, pecados, un delito, su pena, ocasión, sacrificio, un delincuente. Ahora sería la pregunta, ¿qué es un delito? Cuando nosotros vemos aquí en la sociedad en la que vivimos, nosotros vamos a caer en delinquir cuando nosotros, ahora sí que violamos una ley establecida por el gobierno, por la Constitución, por lo establecido, ¿verdad?, por nuestros gobernantes. Entonces, cuando yo infrinjo lo que es establecido, yo cometo un delito. Y podríamos hablar mucho acerca de esto, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que cuando hablamos de pecado, estamos hablando de lo que ha sido establecido por Dios. Ha sido establecido por Dios para que nosotros podamos caminar, ¿verdad?, de acuerdo a su propósito, a su instrucción, a su voluntad. Muy bien. Muy bien. Cuando nosotros vemos esto, en el tiempo del Señor, de nuestro Mesías, de Juan, de Pablo, de Pedro, aún de Santiago, de todos los que fueron discípulos del Mesías y las generaciones que siguieron, ellos tendrían que tener ahora sí que una constitución, una forma de entender qué es el pecado. Esto llama mucho la atención porque en el tiempo de ellos, en los primeros años que fueron de seguir las instrucciones de nuestro Mesías, de Yeshua el Mesías, no existía Nuevo Testamento. Ahora, esto es algo que es comprobado, no está a discusión. Esto en realidad así es. Cuando ellos escribieron las cartas, toda la información o el respaldo que ellos podrían tener acerca de lo que escribían era precisamente lo que conocemos como Viejo Testamento. La ética, la moral, todo lo que ahora sí que regía el comportamiento de las personas que eran temerosas de Dios estaban dados por los rollos del Viejo Testamento. Desde el principio, desde el Génesis, y podemos decir que hasta Malaquías. Y aún algunos otros libros que no están puestos en la Biblia, ahora sí que canonizada protestante, ¿verdad?, evangélica, pero que sí contiene, pues, la Biblia católica y algunas otras. Entonces, nosotros tenemos que entender el contexto de cómo es que ellos vivían, cómo es que ellos pensaban y no creer que la manera que vemos nosotros ahora las cosas es idéntica o que se parece en mucho a lo que ellos percibían. Cuando a ellos se les hablaba de pecado, todos ellos dijeron, ¿sabes qué? Yeshua el Mesías, Yeshua de Nazaret, murió por los pecados del pueblo. Ellos entendían claramente qué se refería a eso. Y al hablar de pecados, ellos sabían completa y totalmente, todos los primeros nacidos de nuevo en Yeshua el Mesías, todos comprendían que habían sido perdonados por sus transgresiones a el Viejo Testamento, que se le conoce como Tanaj por miles de años todavía, el Tanaj, por abreviaciones que se hacen del significado de Torah, ¿cómo se dice? Profetas y los escritos.
¿verdad? De sus siglas en hebreo sale la palabra Tanaj. Muy bien, entonces cuando ellos estaban hablando de algo, era sustentado por el conocimiento que tuvieran del Tanaj. No había otra cosa. No iban a consultar el comentario de Mateo Henry, o no iban a consultar el Strong, a ver qué dice el número Strong. No, ellos estaban precisamente educados en la ley del Señor y ellos entendían que era pecado y que la muerte del Mesías por sus pecados eran buenas nuevas, porque estaba escrito que así iba a ser, ¿verdad? El libro de Isaías habla ampliamente de ello. Muy bien, cuando vemos nosotros Daniel 9:11, fíjense cómo lo expresa. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Qué es lo que pasa? La transgresión de la ley, el no acatar la instrucción del Padre, conlleva a maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Fíjense qué bien definido está aquí, ¿no? Todo bien clarito. Pon en tu boca trompeta, dice Oseas 8:1. Como águila viene contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Sí? Entonces, vemos que desde el principio está definido qué es el pecado. Desde el principio está definido qué es la voluntad del Eterno. Y nosotros, ¿verdad?, podemos entender que cuando viene el Mesías, exactamente era el mismo código que establecía que era bueno y que era malo, que era pecado y que no lo era el mismo el cual tuvo que seguir Yeshua nuestro Mesías. Y que por nuestra transgresión, así sea voluntariamente o por ignorancia, Él nos ha perdonado de todos esos pecados. Vamos a seguir. Ok. Entonces, si yo quiero entender qué es lo que se establece en el Nuevo Testamento, cualquier persona que tiene un poquito de estudio formal sabe que todos los escritos del Nuevo Testamento por los apóstoles, los siervos del Señor, los seguidores del Mesías, de Yeshua, de Cristo, ¿verdad? Ellos tenían como herramienta, ¿verdad? Ahora sí que para hablar con un poquito de técnicas ahí, ¿verdad?, de hermenéutica, de interpretación de lo que iban a decir, era con el Tanaj, no había más, ¿verdad? De hecho, ellos estaban saliendo de un sistema legalista establecido por las diferentes órdenes rabínicas, y ellos estaban ahora sí que descargándose de todas esas leyes humanas, pero jamás nunca se iban a descargar o iban a desechar la ley establecida por Dios el Padre. Vamos a ver. La decisión de pecado en el Tanaj, el Viejo Testamento, es la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, el pecado se define, según el Tanaj, como la desobediencia a la ley de Dios, es decir, a los mandamientos. Entonces, esto es bien claro, no es nada nuevo, así era. ¿Sí? Vamos a seguir, hasta ahí vamos, espero que estemos de acuerdo. Muy bien. Muy bien, cuando nosotros hablamos de toda esa interpretación de la Escritura para poder justificar la venida de nuestro Mesías, en la cual estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? Ellos tuvieron que hacer esa interpretación del Tanaj desde una perspectiva hebrea. No podía darse una interpretación de la venida del Mesías desde una perspectiva diferente. Y desde ahí nosotros ya deberíamos de empezar a entender por qué está recurriéndose tanto a la fe en las raíces hebreas o las raíces hebreas de la fe. ¿Por qué? Pues ahora sí que es el 1, 2, 3 de interpretación bíblica. Así es como se hace, ¿verdad? Entonces vamos con mucha paciencia a irnos metiendo a los escritos e tratar, ¿verdad?, hacer un esfuerzo para poder comprender
cómo es que nosotros tenemos que trasladarnos al contexto, ¿verdad? Para poder comprender lo que se quiere decir. Muy bien, ¿y qué herramientas tenían? ¿Qué es lo que ellos consultaban para poder ahora sí que establecer sus enseñanzas? Muy bien, por ahí podría decir uno, es que tenían el Espíritu Santo. Amén. Y que el mismo Espíritu Santo que fue recibido en Pentecostés fue el mismo Espíritu que escribió el Tanaj. No va a haber contradicción en ello. Al contrario, lo que estamos buscando es que haya armonía, en que haya unidad escritural, no que sigamos participando de una división en las Escrituras, ¿verdad? Porque los mismos términos de Nuevo y Viejo Testamento, o al revés, Viejo y Nuevo Testamento, como que ya divide el asunto. Cuando nosotros vemos que el fundamento del Nuevo Testamento es completa y totalmente en el Tanaj, en el Viejo Testamento. Muy bien, entonces, pidiéndole al Señor por medio de su Espíritu Santo que nos revele la mentalidad con la que fue escrito, ¿verdad? Los escritos, ¿verdad? De la Biblia, del Nuevo Testamento, pues nosotros podamos profundizar en todo esto que estamos mencionando. Muy bien. El Nuevo Testamento nos dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo puedo leer con todo el corazón esto y decir amén al final, porque yo estoy completamente de acuerdo. Porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ya estamos viendo propósito por el cual se da la ley. Y la ley se da para que tengamos conocimiento del pecado. Ahí lo está estableciendo muy claramente. Desde el principio y siempre nosotros hacemos mucho énfasis en entender que no es para justificación la obediencia al mandamiento. No lo es. No es la naturaleza del escrito, de la palabra, que nosotros seamos salvos por obediencia a la Torá, a los profetas. No lo es, ¿verdad? Aquí lo dice muy claro y yo estoy de acuerdo. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿sí? Porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Una pregunta: por medio de esta declaración Pablo está aboliendo la ley. La respuesta es muy obvia: no, definitivamente no. Entonces, sigamos adelante y empecemos a entender cuál es el propósito de la ley, aún en este tiempo, en este año que estamos viviendo, para que nosotros no caigamos en abolir lo que no puede ser abolido. Vamos a ver. En el Nuevo Testamento nos dice, Romanos 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces vemos que la ley ahora sí que fue enviada para que hiciera, ahora sí que pudiera evidenciarse el pecado, el corazón del hombre. Entonces desde ahí vemos que el propósito de la ley tiene un significado de primera importancia, y es para nosotros seamos, ahora sí que nos dé testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Acuérdense lo que dice, que es la espada de dos filos. Cuando se escribió la carta de los Hebreos, acuérdense, todavía no existía el Nuevo Testamento. Había cartas de un lado para otro, no estaban recopiladas, no había lo que tenemos ahora, ¿sí? Y se dice muy claramente que esa espada de dos filos es la palabra de Dios, es decir, la Torá y los profetas, de la que habla el Mesías en Mateo 5, 17 al 19, ¿sí? Y dice que es cortante como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y aún las coyunturas, los tuétanos. Entonces, aquí vemos que la ley tiene un propósito, y que aún ahora ese propósito se cumple.
Porque Pablo también dice, ahorita lo vamos a ver, que cómo es que yo puedo decir que codiciar es pecado si la ley no dice no codicies, no codiciarás. Entonces vemos que el propósito de la ley, ¿verdad?, es vivo aún el día de hoy. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender, pero vamos avanzando, tengan paciencia, ¿sí? Ahora, alguien podría estar pensando, sí, pero es que la gracia, hermanos, no estamos hablando ahorita de ese tema y no estamos violentando la gracia. La gracia es completa y totalmente, ¿verdad?, dada a nosotros por medio del sacrificio de Yeshua el Mesías. Nadie es salvo sino por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. Entonces es por gracia, es por su gracia que somos salvos. Es por su gracia que hemos sido redimidos. Es por su gracia que hemos sido salvos del pecado, de las consecuencias del pecado, porque engendra muerte. Ok, entonces, cuando nosotros estamos en este entendimiento de la que la ley es abolida, o que no es para nosotros, aquí tenemos un grande problema. Y tenemos que ver que el propósito de la ley no se cumple en nosotros. Que no estamos bajo la autoridad, ahora sí que bajo la maldición de la ley, así como lo dice la Escritura, efectivamente, pero en eso tampoco Pablo está diciendo que es abolida, que es quitada o que ya no ejerce, ¿verdad?, ninguna importancia para nosotros, porque sin la ley el pecado está muerto. Y le podría decir a alguien, sí, es que mira, ahí lo está diciendo, el pecado ya está muerto en nosotros. Pero hermanos, hasta el día de hoy, yo no conozco, y créanme que conozco a muchos cristianos en muchos lugares del mundo, ¿sí?, y yo no conozco a ningún nacido de nuevo que ya no peque. Tal vez yo soy el primero si tú quieres, no importa eso. Pero hasta el día de hoy la ley sigue apuntando hacia nosotros en nuestra carnalidad y nos muestra que requerimos todavía, ¿verdad?, más y más misericordia del Eterno. Acuérdense, no estoy hablando de que eres salvo si se te perdió la salvación. No, ese tema es aparte. ¿Ok? Aquí el punto es de que la ley sigue siendo vigente para mostrarte que estás en pecado. Porque si no está puesto en la ley que algo es pecado, pues no lo es. Entonces la ley es para identificar el pecado. Muy bien. El asunto está en que en todo esto, en todo este tema que estamos viendo, nosotros tengamos ahora sí la unidad de las escrituras y no la abolición de una parte, la división de las escrituras. No, hay que abolir la división de las escrituras y que nosotros podamos armonizar de una manera correcta y sana toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Espero se comprenda. Vamos a seguir, porque ese es el propósito. El Nuevo Testamento nos dice, 1 Corintios 15, 56. Muy bien. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que se hace esta declaración por Pablo, dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Está hablando a los corintios. Esta carta se escribe como en el año 60, entre el 60 y el 70, después del nacimiento del Mesías. Entonces él está hablando en tiempo presente, en su presente. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado, la ley. El pecado, ahora sí que el delito, se hace delito porque la ley lo establece. Si en la constitución de nuestros países no dijera que no debes de asesinar, la gente se mataría y no tuviera un castigo. Pero porque dice que no puedes, ahora sí que asesinar o robar o secuestrar o pasarte el semáforo en rojo o etcétera, ¿sí? Como si lo dice, entonces es un delito, es una infracción de lo establecido por el gobierno. De la misma manera,
Cuando nosotros vemos esto, vemos que el poder del pecado está en la ley. Porque cuando el Señor, el que tiene toda la autoridad, el juez de los jueces, el rey de reyes, el que está con completa autoridad, establece que algo no se haga y alguien lo hace, eso es pecado. Entonces, la ley ha existido desde el Edén. Desde Adán y Eva ha habido ley. Ha habido ley establecida que rige a la humanidad, que somos creación de Él. Entonces, no hay ningún sistema en todo el universo sin que tenga leyes. ¿Sí se entiende? No hay ningún sistema en todo el universo sin que tenga leyes. Pero nosotros creemos que porque estamos en Cristo y bajo la gracia, ya no estamos bajo ninguna ley. Y eso es falso, no es correcto. Entonces tenemos que empezar a entender cómo es que la palabra del Señor en ninguna parte dice que la ley fue abolida. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos. Esto es pero muy, muy importante, ¿sí? Cuando yo entiendo que sí, la ley ahora sí que está vigente, no fue abolida, ¿sí? Yo tengo que entender, empezar a comprender, perdón, ¿me bajas en la ventana? En la persona. Sí, yo tengo que empezar a comprender cómo es que en este tiempo yo puedo utilizar la ley, ¿sí? ¿De qué manera Dios ha establecido que hoy utilicemos la ley? Porque no ha sido abolida. Vamos a ver, ahí Pablo está hablando en presente, ¿verdad? El poder del pecado es la ley. Muy fácil, ¿verdad? Satanás va a estar muy contento de decir, bueno, que quiten la ley, ya no se van a sentir culpables por pecado, ya no va a haber arrepentimiento y que crean que Jesucristo los va a perdonar de todo, aunque nunca ahora sí que se preocuparon por entender la naturaleza de sus delitos y que ofenden el sacrificio del Mesías. Porque así lo dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Porque no puede ser que nosotros sigamos en transgresión y que la muerte del Mesías nosotros la volvamos, ahora sí que queramos que vuelva a ser clavado en ese madero, porque nosotros no entendemos qué es pecado, ni por qué es que murió el Mesías. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, este tema es bien importante. Porque el tema tiene que ver que las personas transgredieron lo establecido por Dios, el Padre, y que Él en su misericordia, viendo ahora sí que la miseria en la que estábamos por el pecado, Él manda a su propio Hijo para salvarnos de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Pero nos salva, nos redime para que nosotros entremos en su señorío. No para que sigamos libres haciendo cualquier cosa y entendiendo que es porque es por gracia. Esa gracia no es bíblica. La gracia que es bíblica es la que nos dice, tú puedes ser, ¿verdad?, comprado con la sangre del Mesías y Él te va a salvar del castigo que es por todas las transgresiones que has hecho a lo establecido por nuestro Padre Celestial. Porque su gracia es bien grande, su misericordia te alcanza, su amor se demuestra a través de despojarse de su propio Hijo para que tú puedas ser salvo. Arrepiéntete. Y ahí entra el entendido de que arrepentimiento es volver a lo establecido por Dios, al camino que Dios ha dejado para nosotros y que vivamos en buenas obras. Esto no es de hace 2020 años para acá. Esto tiene más aún. Porque la palabra profética al pueblo eran arrepiéntanse, vuelvan al camino. Arrepiéntanse, vuelvan al camino. Como la transgresión, ¿verdad?, de lado establecido por Dios fue mucha, ahora sí que llegó al colmo para que todos estuvieran culpables y todos tuviéramos que depender de esa salvación que es provista por Él. Amén. Entonces espero se comprenda esto. Vamos a Santiago 2:9. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿De dónde sacan esto? Cuando nosotros entendemos que dice la palabra aquí a través de Santiago, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado.
¿De dónde saca esto Santiago? ¿Dónde aprendió? ¿Sí? Que hacer acepción de personas es un pecado. Pues la ley lo establece. Por eso dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Porque hiciste acepción de personas y la Torá dice que no hagas acepción de personas. Amén. ¿Se entiende? Entonces eso sigue vigente aún en la mente de Pablo, porque aquí lo dice en 1 Corintios, después de más de 30 años que el Señor había sido levantado, y también en la mente de Santiago, su hermano, que en realidad es Jacobo, no se llamaba Santiago, ¿ok? Se llamaba Jacobo. Entonces Jacobo, el hermano del Mesías, él entendía que el pecado era transgredir la ley. Ahora vamos a ver, ya lo vimos en Daniel, también lo vimos en Oseas, ¿verdad? Vamos a seguir. El Nuevo Testamento nos dice, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Quebrantar la ley de Dios es pecado. Juan no pudo haber escrito esto teniendo en mente poner tropiezo a los creyentes del futuro, cargándolos, hacerlos legalistas, religiosos, etcétera. Jamás. Si él estableció por escrito que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, era porque estaba preveyendo que nosotros tuviéramos una dirección para los creyentes del futuro, para los creyentes que habían de venir. Acuérdense, 1 Juan se escribe más o menos como 60 años después de que el Señor, el Mesías, fue muerto, fue resucitado y fue levantado en gloria, y esperamos su venida. De verdad, ya habían pasado 60 años de haber sido levantado, y Juan escribe esta palabra. No es para traer carga, es para traer dirección. Es para traer dirección. Eso se tiene que comprender. Entonces, eran con un propósito de que no nos desviáramos del camino. Entonces, argumentamos nosotros muchas veces cosas que dicen las escrituras sin tener los fundamentos más básicos y los principios. Fundamentos y principios deben de estar muy claros en nosotros, ¿sí? Y es por eso que no podemos ponernos de acuerdo en la interpretación de la escritura, y por eso pues hay una infinidad de denominaciones y de posturas, y etcétera, ¿verdad? Entonces, es necesario comprender los principios, los fundamentos básicos que no van a cambiar. ¿Quién establece esos principios y esos fundamentos? Pues la misma palabra del Eterno. Vamos a ver. Mira, aquí está. Argumentamos muchas cosas que dicen las escrituras sin tener los fundamentos más básicos y sus, ¿cómo se dice? Y sus principios. Y es por eso que no podemos ponernos de acuerdo en la interpretación de la escritura. Por ejemplo, fundamentos. Nosotros aquí en Libres para Servir ya los hemos estudiado a fondo y con mucha escritura. Vamos a ver. La escritura no puede ser quebrantada y es eterna. Es un principio. ¿Quién lo establece? La misma escritura. Juan 10:35 dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Era el Mesías hablando, ¿verdad?, con los judíos, con los escribas, con los líderes que se le estaban oponiendo, y él dice una verdad y dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Todos entendían eso, todos lo comprendían, no había duda. En Isaías 48 dice: séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios, de Dios nuestro, permanece para siempre. La escritura, el Tanaj, desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Y también el Nuevo Testamento, lo voy a decir así, no puede ser quebrantado y permanece para siempre. Entonces, yo tengo que venir a la conclusión de que si hay algo que yo no comprendo, puede ser que me falta un poco de información, no tengo todo lo que debería de tener y estoy malinterpretando mal algo para que, ¿cómo se dice?, no siga chocando ciertas verdades de la palabra. Pero yo no puedo abolir la escritura
ni decir, es que esto ya pasó y es para otro tiempo. No, es que aquello es para los judíos. No, es que aquello era para el pueblo de Israel. Es que esto es para la iglesia de ahora. Todos esos argumentos violentan la armonía de la Escritura, pero no están sustentados por la Escritura. Entonces, nosotros requerimos meternos más a fondo y que nosotros, de una manera milagrosa y con mucha humildad, nosotros conciliemos, entre comillas, por favor no se me malentienda, la Escritura. No hagamos bandos como se ha hecho desde el principio cuando empezaron los discípulos del Mesías, porque se hablaban de los bandos que había con las diferentes interpretaciones doctrinales, todas las doctrinas establecidas por diferentes bandos. Y Satanás, con mucha astucia, dice: divídelos y los vas a vencer. La fortaleza del pueblo de Dios va a ser quebrantada porque van a ser divididos. ¿Por qué? Porque no se establecen las verdades bíblicas respetando los fundamentos establecidos por Dios. La Escritura no puede ser quebrantada. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Espero que se diga amén por ahí. Muy bien. Debemos, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Nosotros necesitamos totalmente a nuestro Mesías porque quebrantamos la ley y merecemos morir. Esa es la realidad. Entonces, claro que debe de armonizar todo esto. Sigamos. En este entendimiento de que es pecado, ¿qué es pecado? Según 1 de Juan 3:4, Pablo dice a los romanos, ya lo leímos. Esta idea de estos versículos me llama mucho la atención, ¿verdad? Y creo que es bien importante que lo comprendamos. Por cuanto, dice el original, todos pecamos. ¿Pero qué es el pecado? Transgresión de la ley. Vamos a leerlo de acuerdo al significado de 1 de Juan 3:4. Por cuanto todos transgredieron la ley y están privados de la gloria de Dios. 6:1. ¿Qué pues diremos? Permanezcamos en la transgresión de la ley para que la gracia abunde. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera tenemos que continuar en la transgresión de la ley, es decir, en el pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, hemos muerto a la transgresión de la ley. Ya no somos transgresores. ¿Cómo viviremos aún en la transgresión? Entonces, entendiendo que es pecado, nosotros podemos comprender qué es lo que está queriendo decir Pablo. Sigamos. Y también en Romanos 6:15, ¿qué pues? Pecaremos, es decir, transgredimos la ley porque no estamos bajo la penalidad de la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué dice el escrito del apóstol Pablo? En ninguna manera, jamás. Obedecer la ley es pecado, jamás, nunca. Pues es obvio que es contradictorio, porque la transgresión de la ley es el pecado, ¿sí? Entonces, es como decir, cuando están diciendo el obedecer la ley es pecado, es como estar diciendo el obedecer la ley es transgredir la ley. Pues claro que no, eso es algo muy obvio, ¿verdad? Entonces veamos, porque la paga de transgredir la ley es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es pecado, todo esto tiene mucho más sentido. Y nosotros nos damos cuenta por qué el Señor tenía que morir de acuerdo a la ley y hacerse maldición de acuerdo a la ley para que nosotros pudiéramos ser, ahora sí que, ¿cómo se dice? Redimidos, podamos ser redimidos, ¿verdad? De todo el sacrificio, con el sacrificio del Mesías,
por nuestras faltas, por la esclavitud que teníamos a estar transgrediendo la ley. Es decir, la esclavitud al pecado. El pago del pecado es muerte. El pago de la transgresión de la ley es muerte. Eso enseña la Escritura. Sigamos. Pero sabemos que toda la ley dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y pongamos mucha atención aquí, porque dicen, es que la ley es para ellos, o la ley es para estos otros. Y la realidad de las cosas es que, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Aquí toda boca es toda boca. Y la pregunta del millón es, ¿quiénes están bajo la ley? ¿Quiénes están bajo la ley? Vamos a ver, ¿qué dice la Escritura? Pablo, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, todo el mundo va a ser juzgado por esta ley. Si no hay ley, no hay juicio. Viene el culpable y se le acusa, el acusador. Él dice, él es culpable de mentir, es un mentiroso y dio falso testimonio. Y el juez dice, no, es que yo mandé a mi hijo, ¿verdad? Y yo ya quité la ley, ya no existe la ley. Entonces él no es culpable porque no hay ley que lo acuse, porque yo ya morí por él. Claro que no es así. Desde luego que no se puede entender así. Él sí es culpable porque la ley dice que es culpable, ¿sí? Y es salvo por gracia, por los méritos del Mesías. Y él sale de esa sala, ¿verdad? De juicio, sale y en cuanto abre la puerta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Seguir dando falso testimonio y mintiendo? Si lo hace así, quiere decir que es un delincuente y que está engañando al sistema jurídico. Pero lo lógico que es que sí era culpable, pero se pagó su deuda, él va a decir, ¿sabes qué? Yo no merecía que pagaran por mí, porque yo sí soy culpable, pero recibí la paga de mi pecado a través de los méritos del Mesías. Por amor a él, yo ya no voy a dar falso testimonio, yo ya no voy a mentir, yo ya no voy a transgredir la ley por la cual él murió, mi amado Salvador. ¿Se entiende? Entonces aquí no es de que el Señor murió por nosotros y entonces tiremos la ley porque ya no es necesaria. Desde el momento en que tú sigues pecando después de haber recibido al Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, a Cristo en tu corazón y te arrepentiste, ¿sí? De ninguna manera te está diciendo que tienes derecho a pecar. El pecado es la transgresión de la ley. Al contrario, al contrario. Y ahora vas a recibir, ¿verdad?, ese mandamiento para observarlo, para que tú seas salvo. De ninguna manera, jamás. No es el plan de Dios. Pero por agradecimiento, porque ya fuiste perdonado por todo eso, tú ya no pecas, sino que te mantienes en santidad. Y el que se santifique más. Y que sea justo, que viva más en justicia. Y el que sea del pecado, que peque más. ¿Sí se entiende? La palabra del Eterno nos lleva a santificación, a que seamos apartados. Ahorita vamos a ver algo muy especial. Voy a tratar de acelerar esto, ¿verdad? Porque se nos viene el tiempo. Todo el mundo quede bajo juicio de Dios. El juicio de Dios es de acuerdo a la Escritura. Y de acuerdo, las dos cosas, no una, las dos. Y de acuerdo a la fe de la persona por eso que proveyó también el Padre, su Hijo amado. Entonces son las dos cosas. No, Marcos, te estás equivocando. Pues no lo creo, porque Apocalipsis ahora sí que lo sustenta con como una docena de versículos que habla de los santos que son obedientes a la palabra del Padre y están en la fe del Mesías.
Entonces, ahí vamos viéndolo, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando que hay una ley desde el principio, la ley se le da a Adán. Él transgrede la ley, pero también se le da a Noé. Después a Abraham. A Abraham también se le da la ley. Y si no crees, ¿verdad? Ahí velo en Génesis 26:5. Dice que Abraham fue obediente en todos los preceptos, toda la voz de Dios, las leyes, todo, los estatutos, en todo fue obediente, ¿verdad? Después de Abraham se le dio la ley a Moisés. Aquí hay algo muy especial, porque la ley a Moisés ya se le dio por escrito. El hecho de que no estuviera por escrito no quiere decir que no había ley. Sí había ley, pero para que no se nos olvide, pues ahí les va por escrito. Y la manifestación de dar la ley de parte del Padre a nosotros, ¿verdad? Ahora sí que a la humanidad, porque la salvación es para todo aquel que cree, ¿sí? Él se la da a través de su Hijo amado. Él mismo, ¿verdad?, da la ley a través de su Hijo amado y nos muestra personalmente cómo es que debemos de ejercer, ahora sí que obedecer la ley de Dios. De una manera perfecta, en amor, no por legalismos, no con hipocresía, no añadiéndole preceptos de hombres, tampoco quitándole, haciéndolo así como Yeshua el Mesías nos enseñó, con un fundamento en el amor, porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en fe y con amor. Eso es lo que el Señor está esperando. Cualquier cosa que diga la palabra de Dios que yo haga o no haga, tiene que ser en fe y con amor a Él, por agradecimiento. Pongamos cualquier ejemplo, el que sea, ¿sí? Otra vez tomando el de no mentirás, ¿sí? Pues yo no miento, ¿por qué? Yo puedo echar mentiras y salirme con la mía para poder obtener más recursos aquí o engañar allá y no tener que pagar aquello o para cualquier cosa. Sí lo podría hacer, ¿sí? Pero porque el Señor ya me perdonó de dar tantos falsos testimonios y de estar echando tantas mentiras, digo, ¿sabes qué, Señor? Tú me has amado grandemente. Ayúdame a no mentir. Yo ya no quiero mentir. A veces mi carnalidad me engaña y me salen mentiras y me tengo que arrepentir. Le pido perdón a Él para que me perdone por mentir y yo sigo adelante porque le amo, porque estoy agradecido y tengo completa confianza, es decir, fe en que su palabra es verdad. Y que si Él me dice en su palabra que no dé falso testimonio, ¿sí?, es porque hay un fundamento en su amor, en la protección que Él tiene para con su pueblo. Yo así veo la ley, yo así veo lo que está establecido en la palabra. De ninguna manera justificado por quien sea, institución o hombre a través de la historia, de ninguna manera voy a dejar de creer que la palabra del Eterno toda está vigente, porque no la entiendo, o porque alguien dice que así es, ¿sí?, o porque no sé cómo cumplir el mandamiento. Todo eso tiene solución. Tengo que tener confianza en Dios y no en los hombres. Amén. No en las instituciones, sino en Dios. Yo tengo que confiar en lo que la palabra del Eterno dice y caminar en fe y en agradecimiento porque Yeshua murió por mí. Eso es todo. Esa es la motivación que nosotros tenemos para que su honor, Él sea verdaderamente, ahora sí que agradado con nuestras vidas. ¿Haciendo qué? Lo establecido por Él. Me llegó un hermanito aquí en la tarde y me da mucho la atención los ejemplos que ponía de la palabra de Dios, porque son verdad. ¿Sí? Con una plática que tuvo con otra persona y él le dice, creo que es importante, así como lo dice la palabra de Dios, que entendamos quién es bienaventurado, porque no es bienaventurada la mujer que dio de mamar al Mesías, que le dio pecho al Mesías, sino aquel que obedece los mandamientos del Padre. Entonces eso me llama la atención, cómo es que desde lo que establece el Señor, ¿verdad?, vemos que es muy claro cómo es que el Señor nos quiere llevar a obediencia al Padre, a que verdaderamente levantemos el honor de nuestro Padre Celestial, porque también dice quién es su madre y quién es sus hermanos, y el Mesías dice con toda autoridad y en el amor que Él tenía y en la manera que Él decía las cosas, ¿sí?, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ah, caray, entonces está claro.
Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Entonces, si se dan cuenta, las enseñanzas del Mesías no era algo que estaba escondido o por ahí oculto, ni tampoco dijo en ninguna parte que después de muerto y resucitado, entonces sí ya era abolida la ley. Porque si tú crees eso, que la ley, la Torá, fue clavada en el madero, perdóname, pero estás muy equivocado. No se refiere a eso en la palabra. Y ya mucha gente lo sabe. Hay que escudriñar ahí y ver qué es lo que sí fue clavado en ese madero. Todo lo que me acusaba, ¿verdad?, por mis transgresiones, queda borrado, queda clavado en el madero. Soy limpio por la sangre del Mesías. Pero no para seguir en desobediencia, sino para someterme en amor, someterme en agradecimiento a lo que nuestro Padre Celestial disponga. ¿Sí? Entonces, es muy claro, ¿sí?, el ejemplo claro de cómo seguir los mandamientos del Padre es a través del Hijo. Esa es la observancia correcta. El fundamento es el amor, pero no vengamos a decir que sí fue abolida, porque contradecimos las palabras de nuestro Salvador, y no es así. ¿Para qué todo esto? Desde la antigüedad, por favor leamos Deuteronomio de Barim, el libro de Deuteronomio, capítulo 4, y vamos a ver cómo es que la ley, los estatutos y los preceptos eran para que el pueblo de Dios, del Eterno, fuera luz para las naciones, para que los pueblos vieran el ejemplo a través del pueblo de Dios. Y eso no cambió, ni ha cambiado el día de hoy. La profecía dice en Isaías 49, Dios le dijo a su fiel servidor: yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para mí, por eso te pondré como luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. El propósito es el mismo. El propósito es que todo lo que se ha perdido sea redimido a través del Hijo de Yeshua, nuestro Mesías. Que todo, ¿verdad?, el propósito desde el principio, que fuéramos luz como pueblo, y que no se logró por nuestra transgresión, no porque lo que se haya dado de parte de Dios fuera malo. Es otra perspectiva errónea. Dios no dio una instrucción, ley o Torah defectuosa. El defecto del pacto que hizo Dios, ¿sí?, con nosotros, el defecto somos nosotros. Esa es la realidad. Todo lo que el Señor dio fue perfecto y bueno. Amén. Sigamos adelante. Es como en el Edén, es que es la misma historia. Todo lo que fue creado por Dios, dice la palabra del Señor, fue bueno. Fue bueno. Fue bueno crear al hombre, ¿sí? Pero el hombre se le dio esa capacidad de elegir y eligió mal. Eligió mal. Entonces, siempre nosotros, esta naturaleza, ¿quién nos podrá librar de ella, verdad? Pues ¿quién? Pues Yeshua el Mesías. Vamos a ver. La ley nos fue dada para bendecirnos si la obedecemos, maldecirnos si la quebrantamos, definir lo que es pecado, 1 Juan 3:4, y en Deuteronomio 11:26 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces vemos que la ley tiene propósito aún el día de hoy. Ahora, la obra del Mesías nos libra de la maldición de la ley, y eso es bien claro, pero no quiere decir que la ley se agarra y se echa a la basura. Jamás nunca. Dios nos libre de hacer eso, ¿sí? Jamás nunca. Vamos a seguir. Ahora, todo este plan de salvación es para todo el mundo, porque todos van a ser juzgados, ¿verdad? Todos van a ser juzgados, es para todos. Muy bien. No es que no se nos permite hacer cambios a la palabra de Dios, ni los antepasados, y bajo ninguna autoridad. Nadie puede hacer cambios a la palabra. Lo que no recibieron en el Sinaí, lo recibieron en Pentecostés. Las dos cosas.
lo que estaba planeado desde el principio. El camino, la verdad y la vida, todo el mundo sabía, ¿verdad? Aún el Mesías, cuando estaba hablando eso, sabía que los que estaban oyendo iban a pensar, ¿de qué esté hablando este? Porque el camino, la verdad y la vida es la Torá. ¿Por qué está diciendo eso? La palabra de Dios dice que la Torá es el camino, que la vida está en la Torá, ¿sí? Que la Torá es la vida. Entonces el Mesías, cuando hace esa declaración, está expresando, ¿sí? Yo soy el ejemplo, yo soy la Torá en vida, yo soy el que te da, ahora sí, la manera de cómo cumplir la Torá de una manera, de una forma correcta, adecuada y principalmente agradable delante del Padre. Entonces todas esas palabras así fueron. La Torá se da en el Sinaí y el Espíritu en Pentecostés. Al recibir el Espíritu, jamás se dice que la Torá es abolida. Se le quita autoridad, se le quita la maldición para nosotros. ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Pero no es abolida. Sigue la instrucción dada por el Eterno. Pero el fundamento de ella es para que nosotros la cumplamos en amor, en obediencia, porque estamos agradecidos. Jamás nunca va a ser abolida, porque es perpetua. Eso es lo que dice la palabra del Eterno. ¿Ok? Entonces, en esto vemos, ¿verdad?, cómo es que el mismo Mesías se llama él mismo la Torá, porque él es el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Entonces, bendito sea el Eterno, ya no estamos en condenación, ¿sí? Porque tenemos la Torá de vida. ¿Somos maldecidos por la transgresión de la ley? ¿Por la Torá? Hoy en día, sí, pero nosotros tenemos algo, ¿verdad? Ahora sí que el antídoto para el pecado, que es el mismo Mesías. En Gálatas 3:13 dice así: el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. ¿Tiene puras maldiciones la ley? Pues el que la ha leído sabe perfectamente que no. También hay bendiciones, hay instrucciones, hay historias, hay ética. Todo lo que se define como pecado lo define la misma Torá. No puede ser abolida, no puede ser abolida. Al contrario, es para ser cumplida y completada, porque esa es la palabra correcta en el griego, completada por nuestro Mesías. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. Fíjense qué tremendo, porque la autoridad de la palabra, de la Torá, hizo que el Mesías fuera maldición en ese madero. Si la Torá no dice que el que es colgado en un madero es maldito, el Mesías no hubiera sido maldecido por nuestra culpa. Pero porque la Torá le da la autoridad, a eso me refiero, a lo que está escrito, el Mesías, al haber sido colgado en ese madero, recibe nuestras maldiciones, porque Él fue sin pecado. Él no fue jamás, nunca, un retractor, ahora sí que alguien que violaba, transgredía la Torá. Jamás, jamás. ¿Ok? La ley no es el problema, sino la maldición que está sobre toda la humanidad. Pero la cura para esa maldición es Yeshua, nuestro Mesías. Para nosotros venir a obediencia. Vamos a ver. En Romanos 7:7 dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. ¿Por qué se expresa así Pablo? Porque así es. No puede ser pecado. Porque la misma ley, la transgresión de la ley es el pecado. Entonces, ¿la ley es el pecado? Al contrario. Qué bueno que obedezcas los mandamientos, pero jamás va a ser para que tú puedas recibir salvación. Porque la salvación es a través de la fe que tenemos en los méritos del Mesías. Amén. ¿Sí se comprende? Esta verdad es muy importante que la desglosemos, que entremos a ella a plenitud, ¿sí? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿sí? Entonces, ¿obedecer la ley es pecado? No. Pero la ley me apunta que es el pecado. Entonces, ¿desobedecer la ley es pecado? Sí.
y me trae maldición. Pero a través de los méritos del Mesías, por su sangre, yo soy limpio de ese pecado para obediencia, para santificación, para levantar el honor del Padre, porque le amo, porque le agradezco, porque es el plan de Él. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ok? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo veamos. Cuando nosotros vemos esto, ahí todo el capítulo 7 de Romanos, en el capítulo 8 al principio, vemos bien claramente cómo es que la solución está en Yeshua el Mesías. Dice así: así pues, no hay condenación para los que, estando en Yeshua el Mesías, no andan conforme a la carne. ¿Sí? No andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida que está en Yeshua el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso tendría que ser otro tema, porque hay, por lo menos nosotros hemos identificado 7 leyes diferentes que habla la Torah, pero ese es otro tema. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces vemos, en el 1 dice, 8.1 de Romanos: así pues, no hay condenación para los que, estando en Yeshua el Mesías, no andan conforme a la carne. Aleluya. Sin la ley, no hay nada que podamos transgredir. Esto es muy importante. No hay transgresión si no hay ley. Si no hay transgresión, no hay pecado. Y sin pecado, no hay necesidad de un Mesías Salvador. Si es verdad que el Mesías, con sus méritos, quitó la ley, quiere decir que quitó el pecado del medio, que ya no hay nada que sea pecado. Y eso, según el contexto bíblico, es falso. No es cierto. No es cierto. Lo que es eterno, eterno es. Y la palabra del Señor es eterna. Entonces, ¿la ley es buena o es mala? Vamos a ver qué dice Romanos. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién hizo la ley? Nosotros tenemos que dar la respuesta. ¿Quién dio la ley? ¿A quién se le ocurrió? ¿Son imaginaciones de Moisés? Definitivamente es no. Él mismo confiesa que se le fue dada, y se le fue dada por Dios. ¿Por qué el Eterno va a deshacer lo que es verdad, que es santa, es justa y es buena? ¿Por qué se va a deshacer de algo que es santo, justo y bueno? ¿Sí? Si Dios dio la ley a los hombres, es porque es una buena dádiva, y en ella encontramos refugio, en ella encontramos guía. De ninguna manera es algo que es para abolirse, de ninguna manera. Muy bien, aquí cuando yo veo esto, aquí es una pregunta que nos estamos viendo, tenemos que hacernos. Cuando dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿realmente en tu corazón estás de acuerdo con lo que Pablo está diciendo? Y si es santa, justa y buena el mandamiento, la ley, ¿por qué tú crees que Dios, después del Mesías, la quiso abolir? No estamos hablando de salvación, no de respuestas rápidas. Mejor medita en esto. Somos salvos por la gracia, a través de la dádiva de Dios, que es a través de Yeshua el Mesías. Gracias. ¿Sí? Esto es muy importante porque es una verdad que se tiene que establecer. Aquí vemos algo que me gustó mucho, este ejemplo, ¿verdad? De una plática que dio Jim Stanley, ¿verdad? Todo está en la Biblia. En realidad él lo único que hizo es utilizar los versículos y ponerlos en un orden. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho esta comparación. ¿Sí? Yo lo puse a mi forma, a mi estilo. La serpiente es astuta. La serpiente es astuta hasta el día de hoy. Fíjense qué tremendo. Porque cuando nosotros vemos cómo es que la serpiente utiliza de su astucia para engañar, vamos a ver algo que es muy, pero muy parecido a lo que está sucediendo ahora.
Génesis 3, 1 al 4. Dice así: pero la serpiente era la más astuta de todas las criaturas vivientes del campo que Yahweh Dios había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero del fruto del árbol que está en medio, que se encuentra en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni se acercarán a él, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: en realidad no morirán. Cuando nosotros vemos esto, que el eterno Elohim establece la ley, por el engaño de Satanás, la mujer empieza a considerar y termina ejerciendo de su voluntad, transgrediendo la ley establecida de Dios. Y ya se le había dicho lo que iba a pasar, y le creyó más a la serpiente. La serpiente va en contra de la ley. Lo vimos en la primera enseñanza, en la segunda enseñanza que tuvimos, ¿verdad? Y luego lo que es maldad, ¿sí? La maldición, el hombre de pecado que viene es el que está en contra de la Torah, de la ley. Eso es lo que dice. Vean esa enseñanza, es muy importante. Aquí es cuando nosotros vemos que la palabra de Dios, ¿sí?, no va a caducar, no va a ser abolida, pero la serpiente siempre va a tratar de que no cumplas los designios de Dios, y te va a engañar. De cierto no morirás, de cierto pues no pasa nada. Sí, pero sí pasa, y nosotros violamos los principios establecidos por Dios y nos creemos que las cosas son nada más así, que no pasa nada, cuando sí pasa. Vamos a ver. Y luego dice: la serpiente, ¿verdad?, conociendo el corazón del hombre, dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Claro que lo conoce Elohim, pero la serpiente conoce la dureza del corazón. Un corazón no transformado ni dispuesto a entrar a la voluntad del Padre va a ser presa fácil de la serpiente. Es muy claro. La palabra del Señor establece, y pongan mucha atención a este versículo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que obedecer la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la transgresión de la ley. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, la vida espiritual tiene que ver también, porque no es una cosa absoluta. Viene la mente pentecostal carismática y dice: no, es que el espíritu es esto, y como que se creen que tienen copyright de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, y no es así. El Espíritu Santo, tanto bien es cierto que se tiene que manifestar en los frutos en nuestras vidas, que es muy importante, y yo le pido al Señor que me siga madurando. ¿En qué? En amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, aún fe. Que yo pueda crecer en los frutos del Espíritu, y que los dones que Él me dio, yo pueda ejercerlos y hacer una buena administración de los dones, de las capacidades que tengo, ¿sí? Así yo puedo dar fruto a 30, 60 o 100 por uno, ¿sí? No importa, pero dar fruto de acuerdo a lo que el Señor establece, ¿sí? También es cierto que mi carnalidad estorba el que yo pueda ser espiritual, y que la ley del Señor es espiritual. Léanlo por favor, 7:14 de Romanos. No me crea a mí, léalo nomás, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando la serpiente
estaba hablando, Dios dio la ley. La serpiente antigua, Satanás, dijo que eso no es lo que Dios quiso decir. Ahora en este tiempo, Dios nos dio una ley. Nosotros enseñamos que Dios en verdad no lo quiso decir. No es necesario que obedezcas la ley, ¿sí? No es importante porque tú ya eres salvo. Jamás nunca dice en la palabra de Dios que la ley de Dios iba a ser abolida por Él. Los que quieren quitar la ley son los hombres, mas no Él, porque su palabra es eterna. Los hombres se secan, los hombres se marchitan, pero su palabra permanece para siempre. Veamos. Vemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, y al nacer de nuevos, en Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya vimos que andar en el Espíritu también es andar en obediencia a la palabra de Dios, a la Torah, al Tanaj, que no ha sido abolida, sino completada por nuestro Mesías. Bendito sea su nombre, Yeshua nuestro Mesías. Hermanos, espero que hayan tenido la paciencia para entender todo esto, meditarlo, profundizar, hacer preguntas, ¿sí? Porque si no debemos guardar la ley, entonces, ¿para qué cada autor de las Escrituras, tanto Santiago, Juan, Pablo, el mismo Yeshua, nos dice que debemos guardar los mandamientos? Los mandamientos que están establecidos en el Nuevo Testamento no son mandamientos nuevos, son dados por la ley. Hermanos, recapacitemos y verdaderamente que nosotros podamos entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir, y no caigamos en pecado, en la transgresión de la ley, porque eso es maldad, ¿sí? El pecado es la transgresión de la Torah. Reconozcamos qué es el pecado y cómo es que tiene nombre y apellido, y está establecido en la misma Torah. Lo que es pecado es lo que dice la Biblia que es pecado, no lo que a nosotros nos parece. Hermanos, que el Señor te bendiga grandemente.